sobre un pastor, el pastor Jack Hyles. El pastor Jack Hyles estaba tomando un vuelo a la ciudad de Chicago, donde él vivía, y hizo una parada en la ciudad de Lexington, Kentucky. Antes de hacer la parada, miró hacia un lado y vio un rostro familiar en el vuelo, y lo volteó a ver y vio que era un individuo llamado Adolf Rupp. Él era el coach del equipo de básquetbol de los Wildcats de Kentucky, probablemente el equipo colegial con más títulos y el mejor en esa época. Y volteó a verlo y se le acercó y lo saludó y tuvieron una buena plática. Posteriormente bajaron y fue al baño y lo volvió a encontrar en el baño. Y él le preguntó: ¿qué vas a hacer cuando cumplas 70 años? Porque hay una ley en Estados Unidos que no puedes ser coach de un equipo si tienes ya 70 años, y él tenía 69 y estaba a punto de cumplir los 70 años, y le preguntó: ¿qué vas a hacer cuando cumplas 70 años? Él relata que los ojos se le pusieron muy cristalinos, corrió una lágrima por su mejilla y él le dijo: no lo sé, probablemente me dejaré morir. Cumplió 70 años, pasaron probablemente 3 meses. Y en todos los encabezados de los periódicos en Estados Unidos decía: el coach Adolf Rupp murió. ¿Por qué murió? Porque ya no tenía un propósito, porque ya no tenía una causa, ya no tenía un por qué despertarse, porque su vida era el básquetbol, y cuando le quitaron el básquetbol, él prefirió morirse. Hermano, quisiera preguntarte en esta mañana: ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu propósito? No me cabe la más mínima duda que los apóstoles y la iglesia primitiva tenían una causa muy clara, y la causa era Cristo y predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Pero la pregunta es: ¿cuál es tu propósito en esta mañana? Versículo 4, vamos un poco más atrás en la historia, y nos dice la Biblia, hablando sobre esta iglesia del libro de los Hechos, dice la Biblia: pero los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hermanos, no había duda que Dios y la mano de Dios estaba en la iglesia de Jerusalén. Imagínate una congregación de 5,000 miembros. Hermanos, era una iglesia bendecida por nuestro Dios, y tenían un propósito, tenían una causa los apóstoles, que era predicar el evangelio de Cristo en todos lados. Y cómo Dios bendijo. Versículo del 5 al 9, ahí en su casa lo pueden leer, pero nos muestra un milagro de cómo un paralítico había sanado y cómo se había usado eso para testimonio de que era Dios quien estaba bendiciendo esta iglesia, y cómo fue sanado este paralítico. Versículo 10, los apóstoles siempre le atribuían todo lo bueno a Dios, nunca a ellos mismos. Y hermano, si hay algo bueno en tu vida o en mi vida, nunca te lo atribuyas a ti mismo, siempre es por la gracia de nuestro Dios. Y entre comillas, si este virus no nos mató, no fue el cubrebocas o la gel, sino su misericordia, que fue nueva con nosotros cada mañana, mis hermanos. Y dice la Biblia en este versículo 10: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, fíjense hermanos, al denuedo, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y testificaban, hermanos, cómo Dios había bendecido aquella iglesia. Versículo 11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Los apóstoles le dijeron: nosotros venimos a predicar de aquel al que tú quitaste su vida, de aquel al que tú llevaste a la cruz, aquel que dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero gloria a Dios, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En su mensaje me encanta el versículo 12, ya que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el mensaje que predicaban los discípulos es que solamente en Cristo hay salvación, hermanos. La salvación no está en Mohammed, la salvación no está en Alá, la salvación no está en Juan el Bautista, la salvación no está en María, ni en los ídolos, ni en ir a San Juan de los Lagos. Solamente Cristo salva, mis hermanos. Y los apóstoles dijeron: en ningún otro hay salvación, porque solo hay un hombre digno. Todas las deidades murieron, pero solo uno resucitó al tercer día, y es nuestro amado Salvador, amada iglesia, Cristo.
Solo Cristo restaura, solo Cristo salva, solo Cristo transforma vidas, hermano. Recuerdo cuando Dios me permitió ir a predicar a Venezuela, en la ciudad de Quibor. Fuimos a evangelizar un sábado. Fui con el capitán de esa ruta y estábamos evangelizando, gente fue salva. Y después escuchamos unos gritos a lo lejos. Nos acercamos un poco más y el hermano me dijo: esa hermana de vez en cuando viene a la iglesia, ha venido 3 veces, pero no ha querido ser salva. No se ha arrepentido, no ha puesto su fe en Cristo. Nos acercamos más y en eso sale un niño llorando y unos gritos adentro de una señora. Este hermano se acercó y tocó la puerta. Gritaron adentro: ¿quién es? Y le dijeron: venimos de la iglesia. Y de adentro, con lágrimas: no quiero saber nada de Dios. El niño sale y nos dice: mi papá murió esta semana. De por sí la situación es complicada en Venezuela y murió el proveedor del hogar. La mujer estaba devastada. No quería recibirnos. El hermano se metió por la parte de atrás y después de unos minutos, hermano, le pudimos predicar el evangelio. Inclinó su rostro y aceptó a Cristo, hermanos, como su Salvador. Y es una bendición que solo Cristo puede, hermanos, salvar y restaurar las vidas que el mundo o el pecado tiene quebrantados. Ese mismo día sábado, hermanos, se bautizó ella con sus hijos. Y gloria a Dios por eso, porque el evangelio de Cristo sigue siendo eficaz, mis hermanos. Versículo 13 nos dice la Biblia: mientras ellos predicaban, dice este versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, fíjense, hermanos, y sabiendo que eran hombres, ¿cómo dice aquí la Biblia? Sin letras y del vulgo. Alguien dirá: no, pastor, es que no es mi llamado a predicar el evangelio, o yo no tengo suficiente conocimiento, o yo no fui a un instituto bíblico. Hermanos, ni siquiera los discípulos fueron a un instituto bíblico, pero caminaban con Jesús, hermanos. Dice la Biblia que les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí no se vale el no sé. Aquí no se vale el no sé dar el evangelio. Y hermanos, entre comillas, no es difícil dar el evangelio. Lo difícil lo hizo Cristo. Él murió y Él hizo todo para darnos una salvación gratuita a nosotros. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si lo quieres usar en el camino de los romanos, somos pecadores, merecemos ir al infierno. Cristo murió por mis pecados y si lo reconozco como Salvador, voy al cielo. Ninguno de los dos son mensajes difíciles, hermano. Estos hombres eran sin letras y del vulgo, pero se maravillaban porque habían estado con Jesús. Y mi querido hermano, si quieres que Dios te use y Dios quiere usarte, solamente se debe reconocer que tú has estado con Jesús, hermanos. Que en esta semana has leído la Biblia, has orado, has doblado tus rodillas y te has encomendado a tu Dios. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a bendecir tu vida y a usar tu vida para su gloria y su honra, hermanos. No uses pretextos, hermano, para no hacer la obra de Dios. Si en esta mañana tú sabes Juan 3:16, sabes más Biblia y de Cristo que más de la mitad de este mundo, con solo Juan 3:16. Esos pretextos no valen, mis hermanos. Dice la Biblia que estos apóstoles, hermanos, los siervos de Dios, tenían denuedo. A mí me impresiona que sufrieron tanto, hermanos, tanta persecución en la iglesia primitiva y nunca oraron: Señor, guárdanos. La oración de los discípulos siempre es la misma: danos de nuevo, y ese es el poder del Espíritu Santo, hermanos. No se avergonzaban, no tenían pena, hermanos, de salir y predicar el evangelio. Y pena debería darnos ser cristiano y no predicar el evangelio. Pena y vergüenza debería darnos, mis hermanos. Un evangelista que aprecio mucho, Daryl Radcliffe, dice: un cristiano que no gana almas no es un buen cristiano. Quítate esta idea, hermanos, de pues es un buen cristiano, solo que no gana almas. Si no gana almas, no es un buen cristiano, hermano. Ya no voy a regresar en la noche. No te preocupes, hermano, te voy a dar todo el mensaje en la mañana. Hermano, Dios no necesita talento, simplemente necesita gente dispuesta, mi hermano. Guarda esto en tu corazón: Dios puede hacer más con fidelidad que con talento. Te lo voy a repetir, hermano, para que lo publiques en tu Facebook. Dios puede hacer más con fidelidad que con talento.
¿Por qué Dios usó a estos hombres que eran sin letras y del vulgo? Por una simple razón, hermano. Porque habían estado con Jesús. Versículo 14, el milagro estaba enfrente de ellos y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Versículo 15, entonces, fíjense estos perversos, les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre ellos. Tenían un complot para que los apóstoles dejaran de predicar. Y dice la Biblia, versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 17. Sin embargo, fíjense, hermanos, para que no se divulgue más entre el pueblo, para que dejen de exaltar más a Cristo, para que dejen de predicar, dice este texto, hermanos, versículo 17: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este hombre. Hermanos, qué tristeza, pero Satanás siempre va a tratar de frenar la obra de Dios. Satanás siempre va a tratar de desviarnos de la obra de Dios. Satanás siempre va a desviarnos de predicar el glorioso evangelio de Cristo. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú le hablaste a alguien de Cristo, hermano? ¿Te has puesto a ver, hermano, que cuando el Espíritu Santo te dice predica, le dices, híjole, pues me da pena? O dices, ay, mejor al rato. O cuando es tiempo de ir a ganar almas, hermano, cuando salimos como iglesia, casualmente ahí te duele la cabeza, hermano. Casualmente ahí te duele el dedo gordo del pie derecho. Hermano, casualmente llegan visitas, casualmente llega alguien a la casa. Hermano, Satanás siempre nos va a tratar de desviar para no llevar a cabo la obra de Dios. Lo hizo en la iglesia primitiva, la hará en la nuestra y la hará en tu vida, querido hermano. No solamente dice el verso 17 que los amenazaron. Versículo 18 dice: y llamándoles, les intimaron. La palabra intimaron es prohibieron. Aquellos hombres les prohibieron mencionar el nombre de Jesús. Qué bendición que vivimos en un país libre, hermanos, que nadie nos prohíbe predicar del glorioso nombre de Jesús. Pero aunque nadie nos lo prohíbe, ¿cuándo ha sido la última vez que lo mencionaste, hermano? La respuesta correcta debería ser ayer. No hace una semana, no hace un mes, no hace 2 meses. Hermano, la respuesta correcta es hablé de él ayer. Les intimaron, les prohibieron mencionar el nombre de Jesús. Hermano, ¿alguien te ha prohibido hablar de Jesús? ¿Alguien te ha prohibido congregarte en la iglesia? ¿Alguien te ha prohibido hacer más por las almas perdidas? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, fíjense la respuesta de los discípulos: ustedes juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. No me cabe la más mínima duda que los apóstoles, hermanos, los discípulos, los cristianos primitivos tenían una causa, y esa causa era Cristo y las almas perdidas, mis hermanos. Versículo 20 dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hermanos, no podemos dejar de hablar de Cristo. Ellos dijeron: yo tengo un propósito, yo tengo una meta, yo tengo una visión, y yo voy a predicar de Cristo en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Los cristianos tenían un propósito, pero la pregunta en esta mañana es: ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu causa? Amada iglesia en Argentina, ¿cuál es su causa por la cual siguen adelante? Cuán vano es vivir por un fin menor que no sea Cristo, decía aquel misionero a las tribus americanas, David Brainerd. ¿Cuál es tu propósito, hermano? Dios nos permita tener un propósito correcto y hacerlo hasta el último día de nuestra vida por su gracia. Vayamos a Génesis capítulo 11, versículo 6. Génesis capítulo 11, versículo 6. La iglesia primitiva tenía una causa que era Cristo y predicar el evangelio. Y nada ni nadie los iba a detener, aunque gente perversa se levantara, ellos iban a seguir haciendo la bendita obra de Dios. Génesis 11:6 dice la Biblia: y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno,
Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y ojo con lo que dice: nada les hará desistir ahora. Sabemos que este pasaje nos habla de la Torre de Babel. Hermanos, ¿la meta de la Torre de Babel era buena? Por supuesto que no, y desde un principio el hombre ha intentado en sus propios méritos de llegar al cielo, cuando ninguna obra es digna para llevarnos al cielo, sino únicamente el sacrificio perfecto de Cristo, hermanos. Pero estos hombres tenían una meta, hermanos, y nada ni nadie los iba a frenar a hacerlo, pero esa meta era mala, hermano. ¿Cuál es tu meta en esta mañana? ¿Es una meta digna? ¿Dios está orgulloso de la meta por la cual tú vives? Estos hombres tenían una meta, pero no era una meta en contra de la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué hizo Dios, hermano? Descendió. Y Babel significa confusión. Y Dios trajo confusión sobre aquellos hombres de Babel, y de aquí empezaron los demás idiomas. Y dice la Biblia, si lo lees con tiempo en tu casa, y los dispersó por toda la tierra. Vayamos a Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1 nos dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cuál es la primera palabra, hermanos? Unánimes. ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Es posible estar juntos y no estar unánimes? Sí. ¿De qué sirve que nos juntemos en una iglesia y que estemos juntos si no tenemos un mismo sentir, si no tenemos una misma meta, si no cargamos una misma causa? Hermanos de Argentina, ¿de qué sirve que estén juntos si no están unidos? La iglesia en Pentecostés, mis amados hermanos, no solo estaban juntos, estaban unánimes. Dios permita que esta iglesia no solo esté junta, sino esté unánime, hermano. Porque aunque todos somos diferentes, tenemos lo más importante en común, que es nuestro amado Salvador y nuestro Señor Jesucristo, y predicar el evangelio a toda criatura, mis hermanos. Vemos que Dios descendió. ¿Y cuál fue el gran milagro que ocurrió en Hechos 2, en Pentecostés? Que mientras Pedro se levantó a predicar el evangelio, dice la Biblia, que aunque había muchas naciones, todos escucharon el evangelio en su propia lengua. ¿Qué hizo Dios en Génesis 11? Trajo confusión y nadie se entendía. ¿Qué trajo en Hechos 2? Trajo una unidad, y aunque había de diferentes pueblos y naciones, todos escuchaban el mensaje en su idioma, porque Dios bendijo, hermanos. Dios nos ha puesto en esta iglesia. Dios nos ha puesto en esta iglesia. He dicho, fue Dios quien te puso en esta iglesia, mi hermano. Pero no solamente para estar juntos, hermano. Esto no es un club, es una iglesia, y debemos exaltar el nombre que es sobre todo nombre y predicar las buenas nuevas del evangelio. No solo hay que estar juntos, hay que estar unánimes, incluso en dificultades, incluso en pandemias, incluso en tribulaciones. Pero la iglesia de Dios sigue rodando hacia adelante, mis hermanos, juntos y unánimes. Unámonos por una causa. No hay causa más digna que la causa de Cristo. No hay causa más digna que predicar el glorioso evangelio de Cristo. Pero es tiempo de que no solo estemos juntos, sino estemos unánimes, un mismo sentir, una misma meta, mismo Señor, mismo bautismo. Hay una historia que escuché hace tiempo, hermanos. Una familia en Estados Unidos vivía en una granja de esas que están muy alejadas, y se perdió el hijo, hermanos. Había mucho cultivo de maíz. El padre llega del trabajo, se pregunta dónde está el hijo. No sé, se perdió. Sale a buscarlo y regresa porque no lo había encontrado. El campo era muy grande. El siguiente día se va él con su esposa y salen a buscar al niño, y regresan y no lo encuentran. Tercer día sale el esposo, la esposa y su otra hija, y salen por el campo y no lo encuentran, hasta que algunos amigos y vecinos del pueblo escucharon lo que estaba haciendo esta familia, y que escucharon que se había perdido aquel hijo, y dijeron, vamos a unirnos. Se tomaron de las manos y fueron así caminando a través del maíz. ¿Y cuál fue su sorpresa, hermanos? Que mientras iban caminando, partiendo el maíz juntos, encontraron al niño, hermanos, pero lo encontraron muerto.
Si tan solo se hubieran unido antes. Es tiempo, amada iglesia, de que no solo estemos juntos, sino unánimes. Una misma causa, y es la causa más digna, que es Cristo y las almas perdidas, hermano. No había duda que había una meta en general, hermanos. ¿Cuántas almas más deben morir para unirnos? ¿Cuántas almas más deben morir para empezar a predicar el evangelio? ¿Cuántas almas más deben morir para empezar a apoyar la obra misionera? Solamente tienes tres opciones aquí, entre comillas, tocando misiones, hermano. O te vas de misionero, o apoyas a un misionero, o abiertamente desobedeces a Dios, hermano. ¿Dónde más nos vamos a hacer? Yo quiero vivir en rebeldía con Dios, hermano. O me voy o apoyo, o vivo en desobediencia. Es una bendición, hermanos, hacer la obra de nuestro Dios. Y no falta el piadoso que diga: no, pastor, yo soy de los que oro. No es cierto. No te creo. La oración genuina, mi hermano, te mueve o a dar o a ir. Si no, no estás orando. Un pastor dijo: orar es peligroso. Y él contaba, hermanos, cómo se levantaba por las mañanas y oraba por África. Señor, bendice a los africanos, y Señor, manda un misionero a los africanos. Y él decía: orar es peligroso porque ahora me encuentro con los africanos. La oración cierta te mueve. Si no, no estamos orando, mis hermanos. Un joven en el instituto bíblico, hermano, siempre después de cada mensaje pasaba al altar y, entre comillas, pasa al altar, hermano. El altar sigue siendo bíblico, pero ¿qué van a pensar? ¿Y qué va a pensar el de atrás si paso y me arrodillo en el altar? Mejor preocúpate de qué va a pensar Dios, hermano. Un joven en el instituto bíblico, hermano, siempre oraba: Señor, levanta obreros, Señor, levanta obreros, Señor, levanta obreros. Y él testificaba, hermanos, que sentía que Dios le puso un fuego en su corazón y le dijo: ¿y por qué tú no puedes ser mi obrero? Y él fue un obrero de Dios. Hermano, ¿qué tal esas oraciones de Señor, envía obreros, y que tú seas un obrero, hermano? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu anhelo, hermanos? No había duda que los hombres en la Biblia tenían sueños y metas. Génesis capítulo 37, versículo 5 es uno de mis textos favoritos en toda la Biblia, porque fue el primer versículo que prediqué detrás de este púlpito hace 8 años. Y dice la Biblia: y soñó José un sueño. No había duda que José, aquel que lo apodaron el soñador, tenía un sueño muy claro. Y no fue un sueño que él tenía, fue un sueño que Dios había puesto en su corazón. Y aunque llegaron sus hermanos y trataron y le rompieron sus vestiduras, pero no le desgarraron sus sueños. Lo aventaron a un hoyo y después otro hermano dijo: pues mejor véndelo. Lo vendieron, lo acusaron falsamente, lo metieron preso, lo olvidaron 2 años en el calabozo. Le revela el sueño al panadero, al copero, perdón, y después él se olvida de él. Pero ¿por qué José nunca se detuvo? Por 2 razones. Número 1, porque Dios estaba con José. Y número 2, porque José tenía un sueño. Porque José tenía una meta. Porque José tenía una causa. Pero mi hermano, no me cabe duda cuál era la causa de José. Mi pregunta es: ¿cuál es tu causa? ¿Cuál es tu propósito, hermano? ¿Que acaso no tenemos una causa digna? ¿Que acaso al ser hijos de Dios nuestra causa no es digna, hermanos? Dios nos regrese a aquellos cristianos como William Carey que decían: intenta cosas grandes para Dios y espera cosas grandes de parte de nuestro Dios. Su deseo debe ser nuestra voluntad. Filipenses capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál era la causa del apóstol Pablo? ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Pablo, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu motivo? Simplemente quiero conocer más a mi Señor y el poder de su resurrección. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago,
olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Por qué el apóstol Pablo siempre siguió adelante? Por una simple y sencilla razón: porque tenía una causa. Y esa causa era Cristo, hermanos, y conocer más a Cristo y servir más a Cristo, hermanos. Qué causa tan digna, predicar el evangelio, no donde ya hubiese sido mencionado. Si Pablo, hermanos, esto es muy importante, si Pablo no hubiera tenido esa meta, tal vez nosotros no tendríamos el evangelio. ¿Sabes que los mismos discípulos, cuando Dios les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿sabes qué dijeron los discípulos? Estamos hablando de la élite del cristianismo, hermanos. ¿Sabes qué dijeron? Los gentiles, salvación, ellos son cerdos. Hay un texto, hermanos, que consideraban a los gentiles como un perro. Los discípulos. Dios les dice, ve y predícales. Y nada más hubo uno, hermano. Después Pedro también predicó, pero solamente hubo uno que dijo, yo voy a poner mi ministerio hacia los gentiles. ¿Quién es un gentil, pastor? Cualquier persona que no sea un judío es un gentil. Nosotros somos gentiles. Y gloria a Dios que la salvación llegó a nosotros también. Y no solamente a los judíos. Pero fue porque un hombre tuvo una meta. Y su meta fue, le voy a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Sabes que tal vez tú y yo seríamos un campo misionero no alcanzado? Si un hombre no hubiera vivido por una causa digna y más grande que él mismo. Pero la pregunta y este mensaje es, ¿cuál es tu causa, hermano? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu sueño, hermanos? Un familiar de nuestra vida hace años, su vida era el rancho, hermanos, y subirse al tractor. No te preguntabas dónde estaba en cuanto salía. Se ponía su gorra, se subía al tractor y ahí estaba todo el día, hermanos. Llegó un momento en que tuvieron que vender el rancho y el tractor. A los 2 meses o 3 se murió. ¿Por qué? Ya no tenía causa. Su causa era el tractor. Se la quitaron y se murió. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué razón te paras mañana para seguir adelante? ¿Cuál es tu causa? Josué capítulo 13, versículo 1, hermanos, no había duda que Josué tenía muchas metas y tenía un sueño muy específico. Dice la Biblia en Josué 13:1, siendo Josué ya viejo y entrado en años, Jehová dijo, tú eres ya viejo y de edad avanzada, fíjense, y aún queda mucha tierra por poseer, y me impacta, hermanos, que a su edad tan grande le dijo, Señor, dame ese monte. Yo quiero ese monte, y como Dios le da un monte, hermanos. Y gloria a Dios que él tenía una meta y un anhelo, hermanos, y entre comillas, aquí no es cuestión de edad. Recuerdo en una ocasión fui a predicar una conferencia y se me acercó un hermano y me dijo, pastor, muchas gracias por ese mensaje, pero qué lástima que ya estoy tan grande y no puedo servir a Dios. Yo le dije, ¿y a usted quién le dijo que es cuestión de edad? Servir a Dios no es cuestión de edad. No puede ser ni muy grande ni muy joven para servir a tu Dios, hermano. En la Biblia había un rey a la edad de 7 años, hermano. Había otro rey a la edad de 9 años. No puede ser ni muy grande. Tal vez algún joven aquí presente diga, es que me tengo que esperar tantos años para servir a Dios. Eso es una mentira del diablo. Tú puedes empezar a servir a Dios hoy. Y si tal vez tú piensas del otro lado, es que yo ya estoy muy grande. ¿Sabes a qué edad comenzó Abraham su ministerio, hermano? Génesis 12, cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te mostraré, tenía 75 años. ¿Sabes a qué edad comenzó su ministerio? A los 75 años. Y no vio fruto por 24. El anhelo más grande de su vida era tener un hijo. El hijo de la promesa, no el de Agar. 24 años, hermano, siendo fiel, haciendo lo que Dios le había llamado a hacer, pero él tenía un sueño, él tenía una causa. Y no es cuestión de edad, hermano. Salte de este lugar en esta mañana con un sueño y con una causa que sea digna y que sea mucho más grande que tú. Un deseo, hermanos, un anhelo, una visión, y que nunca lo perdamos, hermano.
tengamos un propósito correcto que glorifica a Dios. Cristo tenía una meta y fue fiel a esa meta hasta la muerte. Pablo tenía una meta y fue fiel a esa meta hasta la muerte. José tenía un sueño y fue fiel hasta la muerte. Los apóstoles tenían una meta y fueron fieles hasta la muerte. Nehemías tenía un sueño: voy a reedificar el muro. Y no importa que viniera Sanbalat y no importa que viniera Tobías. Él tenía una meta y nada lo iba a frenar. Pero ¿cuál es tu causa en esta mañana? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu meta, amados hermanos? Si nuestro anhelo es servir a Dios, honrar a Dios, involucrarnos en su obra, siempre tendremos una causa muy digna, hermanos. Sal de este lugar con un anhelo, hermano. ¿Sabes? Juan el Bautista tenía un anhelo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El precursor de Cristo, aquel que decía: enderecen sus caminos, porque vendrá uno del cual no soy digno de desatar la correa. Él tenía una causa, hermanos, que era preparar el camino para el Señor. Incluso en la dificultad, ¿sabes cuál iba a ser la única manera que Juan el Bautista dejara su causa? Por un rey pagano llamado Herodes, que mientras una niña estaba bailando un reggaetón, dijo el rey: pídeme lo que quieras y te lo doy. Y le dice: pues dame la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y por el capricho de una niña le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, y era la única manera que Juan el Bautista no iba a ser fiel a la causa. Y no está en la Biblia, hermanos, pero yo creo que cuando le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, todavía dando vuelta, decía: arrepentíos, generación de víboras. Porque tenía una causa que nada ni nadie lo iba a detener. El mensaje es: ¿cuál es tu causa? Si son los hijos, sabes que un día se van a casar y se van a ir. Si es tu trabajo, tal vez un día lo puedes perder y ya no tendrías causa. Hermano, ¿cuál es tu causa en esta mañana? Billy Sunday, hermanos, dice la Biblia, los libros, que él veía las multitudes como personas que clamaban porque se iban a ir al infierno, y los libros dice que tuvo 1 millón de convertidos en su ministerio. Hudson Taylor, aquel gran misionero a la China que se pintó el pelo y se lo dejó crecer, creo que ahí me dio envidia, hermanos, para parecerse a los chinos. Los chinos dijeron de Hudson Taylor, hermanos, que ni un solo día primero salía el sol antes de que ese hombre estuviera en sus rodillas. Qué testimonio, hermano. ¿Cuál es tu causa, hermanos? Yo sé cuál fue la causa de Hudson Taylor. Yo sé cuál fue la causa de Charles Haddon Spurgeon. Él decía que un cristiano siempre debe estar preparado para predicar el evangelio. La causa de Jonah Rice, hermanos, su versículo favorito, Salmo 126:5 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Gloria a Dios, hermanos. Jack Hyles, su versículo favorito y lema de vida fue Daniel capítulo 12, versículo 3. ¿Qué nos dice la Biblia? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, hermanos, hablando de los que predican su palabra a la multitud, serán como las estrellas a perpetua eternidad. Muchos creen que fue él quien creó el camino a los romanos para hacer una manera fácil de dar el evangelio, y cómo Dios lo ha usado eso, hermanos, incluso después de muerto. Piensa en la causa de David Livingstone. Un hombre deja su tierra natal, que era Londres, da su vida. Algunos no saben, solo lo ven como misionero, pero era un médico, explorador, misionero. Y él se fue a África y él le dio su vida a los africanos. La historia cuenta que le dio malaria después de predicar el evangelio en ese lugar, porque era su causa, hermano. Su causa era Cristo. Él muere en África y los familiares vienen desde Londres para llevarse el cuerpo, y los africanos le dijeron: te llevará su cuerpo, pero el corazón de ese hombre se queda en África. Y enterraron su corazón en la tierra de África.
No hay duda que David Livingstone tenía una causa muy enfocada. ¿Cuál es la tuya? Dos preguntas y termino, hermanos. Número 1, ¿cuál es tu causa? Número 2, ¿tu causa va de acuerdo a este libro? Porque si no lo está, no es la causa correcta. Salgamos de este lugar con la causa más digna, que es vivir para Cristo, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie.